imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir.
oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Muy buen día, mis hermanos, bienvenidos. Qué alegría estar aquí para adorar a Dios después de este tiempo maravilloso de alabanza para Dios. Vamos a escuchar la palabra. Qué importante, y yo quiero animarte desde allá en casa que estés listo para conectarte en cada reunión y podamos estar conectados con Dios, conectados en la palabra de Dios. Te animo, mi querido hermano, para estar atento, para recibir y alimentarte de la palabra de Dios siempre que tengamos esta oportunidad a través de este medio. Sabemos que está la situación difícil de la pandemia, pero Dios nos ha cuidado, Dios nos da la oportunidad de vivir, Dios nos da la oportunidad de estar aquí, así es que aprovechemos el tiempo. El tema de hoy lo he titulado Nuestro Padre Perdonador. Hace algunas semanas compartí acerca del hijo pródigo y en esa parábola del hijo pródigo explicamos las actitudes del hijo menor, tanto como del hijo mayor, y aprendimos bastante. Hoy quiero enfocarme, quiero tomar la parábola del hijo pródigo solamente para exaltar, para levantar la figura y el corazón de ese Padre perdonador que nosotros tenemos, que es Dios.
Dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 23, 34. Todos conocemos este texto. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y Él es azotado, es lastimado, es burlado, es escupido, es llevarlo hasta el máximo sufrimiento. Cuando los judíos, los romanos, los soldados le quitaron la vida, el Señor Jesucristo, aún estando en esa condición terrible de mayor sufrimiento, Él clamó al Padre, Él exclamó al Padre diciendo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis amigos y mis hermanos, lamentablemente hay demasiados cristianos que imaginan o conciben a Dios como un anciano enojado que solo tiene que tolerarlos. El problema radica en que hacen la diferencia entre la actitud de Cristo y la actitud del Padre. Tal vez comprenden que Cristo los ama porque dio su vida, pero hacen una gran diferencia con Dios. No se dan cuenta que el amor de Dios ha sido tan grande que dio a su Hijo, y la persona que estaba sufriendo más después de su Hijo era nuestro Padre Celestial, era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. También comprendo muy bien que para muchas personas es difícil ver a Dios como Padre, tal vez porque tienen una figura muy distorsionada acerca de su propio Padre, y les cuesta ver a un Padre perdonador, les cuesta ver a un Padre que los ama. Así que todo esto ha traído una falsa idea de lo que es ese Dios bueno, ese Dios perdonador, ese Padre perdonador que nosotros tenemos. No somos la primera generación que lucha con una idea distorsionada de Dios hacia los pecadores. Los judíos en tiempo de Jesús tenían la misma idea equivocada. Los judíos desarrollaron un sistema para valorar la posición de la gente para con Dios. Mientras más grande el pecado para ellos, menos aceptables eran para con Dios. Y había un desprecio. Los líderes religiosos despreciaban aquellas clases humildes, los pastores de ovejas, los cobradores de impuesto, los carniceros, por considerarse inmundos, eran tratados despreciablemente porque pensaban que no merecían el perdón de Dios. Así que para corregir este pensamiento, mire con quiénes está Jesús. Jesús está con los fariseos ante una pregunta, y los fariseos están allí, ¿verdad?, haciéndole preguntas al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, para corregir ese pensamiento, esa actitud de los religiosos de su tiempo, pues dio una serie de parábolas. Las parábolas de perdido y encontrado. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Y dice la palabra de Dios, Lucas 15, 1, 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola. Ya ve, vamos al contexto del capítulo 15 de Lucas, y esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice Jesús. Quiere quitar esa falsa idea, esa idea distorsionada que tenían los religiosos de quién es nuestro Padre Celestial. Así que hoy vamos a ver esta historia o esta parábola, pero yo quiero que no quitemos nuestro enfoque del carácter de nuestro Padre, del carácter de Dios. La parábola del hijo pródigo es la mejor ilustración de la naturaleza perdonadora de nuestro Padre Celestial en toda la Biblia. Y por eso quiero leerlo una vez más, porque
cuando leemos la parábola del hijo pródigo, nos damos cuenta de la belleza, del carácter de nuestro Padre Celestial. Dice así la parábola: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Esta parábola, entonces, amados míos, nos ayuda a entender la actitud de Dios, el Padre, hacia nosotros cuando hemos pecado contra Él. Quiero que entendamos en unos breves minutos, rápidamente, antes de dar las enseñanzas. Quiero dar algunas pautas acerca de esta maravillosa historia, pero refiriéndonos al tema de ese Padre perdonador, nuestro Padre perdonador. Vamos a entender la cultura del día. Cuando hablamos de la cultura del día, nos traslada al contexto, a la cultura del tiempo de Jesús, pero también en la cultura de hoy. Jesús describe aquí a propósito al hijo pródigo de la manera más desagradable o más degradante. Primero, un hijo egoísta pidiendo la parte de su herencia como si deseara la muerte de su propio padre. Culturalmente hablando, por supuesto que en los tiempos de hoy, si un joven se acerca a pedirle la herencia a su padre, es como desearle la muerte. Aún más en la cultura, en el tiempo de Jesús. Qué triste era para un padre que un hijo se le acercara pidiendo la herencia que todavía no le corresponde. Segundo, este hijo tomó todos sus bienes y se fue. La costumbre era que se quedara cerca para cuidar de sus padres ancianos. Los hijos tenían que asegurarse que su padre recibiera sepultura digna y con honores, y que la madre tuviera lo necesario. Pero a este hijo no le importó nada de eso, no le importó su familia. Tercero, este muchacho gastó y malgastó toda su herencia en tan poco tiempo. Su padre se sacrificó toda una vida para que este hijo lo fuera a malgastar con prostitutas, en fiestas, en pachangas, viviendo perdidamente, dice la parábola. El padre tenía todo el derecho del mundo para castigar a este muchacho, y creo que eso esperaban los fariseos. Los religiosos esperaban que cuando Jesús estaba contando esta parábola, diciendo de este muchacho, esperaban un final así. Esperaban que Jesús dijera que este muchacho iba a ser castigado si regresaba a la casa del Padre, pero no fue así. Cristo Jesús llevó más lejos esta historia. Después
que se le terminó el dinero al hijo pródigo, dice, hizo la cosa más degradante que podía hacer un judío. ¿Qué es esto? Cuidar cerdos. Contratarse en un trabajo para cuidar cerdos, no para cuidar otro tipo de animales como ovejas, sino cerdos. Para los fariseos, Jesús nunca pudo haber dicho cosa peor para un hijo, para una persona así. ¿Por qué Jesús, hermanos, presentó al hijo pródigo en forma tan extrema? Estaba tratando de ayudarnos a entender algo básico. Estaba tratando de ayudarnos a entender lo que significa el perdón de Dios. No había nada en él que motivara al Padre para perdonarlo. No había nada en el Hijo que motivara a este Padre por la forma en que Cristo estaba relatando la parábola. Este hijo merece perdonarlo. No había nada en él. Más bien, el Padre lo perdonó porque era su naturaleza. Es la naturaleza de nuestro Padre, de amar y de perdonar. Como el Padre en la parábola, Dios perdona, porque corresponde a su naturaleza perdonar. Nada, mis queridos amigos y hermanos, nada que podamos hacer por nosotros mismos va a disponer el corazón del Padre para perdonarnos. En su carácter, lo que inspira a Dios a perdonar no somos nosotros. Lo que inspira a Dios a perdonar es su carácter, es su corazón, es Él mismo, es su naturaleza. El perdón de Dios no conoce límites. ¡Wow! El perdón de Dios no conoce límites. Puedo imaginarme los sentimientos de los fariseos al pensar lo que ellos harían si tuvieran un hijo que se portara así. Pero no hay duda que se conmovían por la forma en que Jesús termina la historia. No era el final que ellos esperaban. A mí me fascina la historia, la parábola del hijo pródigo. No se menciona que el hijo pródigo se aseara, dice la Biblia, por lo que sabemos que ni siquiera intentó hacerse presentable a su padre. Salió para el hogar en la condición más deplorable posible, oliendo a chivo, oliendo a cerdo, oliendo a puercos, para que usted me entienda. Por eso el amor de nuestro Padre Celestial no tiene límites, amados. Debemos entender con esto que el Hijo estaba perdonado antes de regresar. No importa lo que haya hecho usted, no importa qué pecado haya hecho usted, el enfoque de nuestro Padre no está en el pecado. El enfoque del Hijo está en el pecado. Padre, he cometido pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el Padre? Nunca dijo, mira lo que hiciste, muchacho. No, el Padre estaba enfocado en el Hijo. No está enfocado en el pecado del Hijo. Solo está enfocado su amor, su perdón hacia el muchacho, hacia la persona. La historia indica que el padre del joven se había habituado a mirar por el camino donde el muchacho se había ido, esperando verlo regresar algún día. Es por eso que en la actitud y en el corazón del Padre ya existía el perdón. Maravilloso, ¿verdad? Así que el perdón es algo que nosotros debemos apropiarnos. El perdón de nuestro Padre, el perdón de Dios es algo que nosotros debemos entender, aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo? Por supuesto, arrepintiéndonos de nuestro pecado, pero levantando los ojos a Dios y abrazar su perdón. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Mira el enfoque del Padre. Lucas 15:20. El Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, dice la Escritura. ¡Wow! En esta época con los judíos, ninguna persona que tuviera dignidad podía correr en público, ser visto. Pero cuando el padre vio al hijo que venía por el camino, corrió. Y no solo corrió, lo abrazó, lo besó, lo recibió, lo trajo a casa. Así es nuestro Padre Celestial. Los judíos no imaginaban un Padre Dios así. Imaginaban allá en Levítico un Dios de leyes que solo está esperando con una libreta. Cuando tú vinieras con una libreta para leerte todo lo malo que hiciste y con la mano un látigo para castigar. Era la forma en que concebían a Dios. Amados míos, ese no es el Dios que nos presenta la palabra. Ese no es el Dios que nos presenta la parábola del hijo pródigo. El perdón de Dios no es mezquino. El perdón de Dios no tiene límite. Tal vez tú te preguntes y digas, ¿será que Dios puede perdonar tanto pecado? Dios te ama. Déjame decirte, querido amigo, que Dios te ama y Dios perdona todos tus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios es bueno. Dios es maravilloso. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que el hombre no quiere que Dios lo perdone. Pero cuando un hombre viene a los pies de ese Padre, a los pies de Cristo Jesús y pide perdón, Dios está dispuesto a perdonar. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! Este Padre se enfoca en el hombre, en el pecador, no en el pecado. Repito, el Hijo comenzó su discurso, comenzó su letanía. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El enfoque del Hijo como el nuestro, amados míos, está en el pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. El joven sabía lo que merecía y estaba dispuesto a aceptar lo que viniera. Por eso él dijo, en la casa de mis padres, los jornaleros comen bien, tienen todo, no les falta nada. E iré y le diré a mi padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿cuál fue el enfoque del padre? El enfoque era su hijo, no en su pecado. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ahora es hallado. Qué maravilloso. Mis amados, este es el enfoque de Dios. Yo no veo a Dios recriminando el pecado del hijo. Yo no veo a este padre en la parábola, ¿verdad? Porque esta parábola está describiendo exactamente el corazón de Dios. Y yo no veo al padre del hijo pródigo reprochándole, diciéndole, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Lo que haría cualquiera de nosotros como padre. Más bien yo veo a este padre abrazando, corriendo primero, abrazándolo, besándolo, trayéndolo a casa, dando indicaciones, sacar el vestido, vestirlo, ponerle anillo en su mano, matar el becerro gordo y hacer fiesta, porque ahora era hallado el hijo. Ahora el hijo estaba de regreso a casa. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo quiero en esta mañana compartirles 3 enseñanzas. Y el motivo, el propósito de este mensaje es para ayudar a aquellas personas que todavía no son libres del perdón. Aquellas personas que todavía no se sienten perdonados por Dios, peor aún, no pueden perdonar. En esta mañana yo quiero compartirte 3 cosas que debemos hacer
para que podamos abrazar a ese Padre, para que podamos sentir su abrazo, el beso de ese Padre y podamos ver a ese Padre tan maravilloso, tan perdonador en nuestra vida. Número 1, aceptar que el enfoque de Dios es usted y no su pecado. Repito, aceptar que el enfoque de Dios es usted y no su pecado. Solo quiero que entienda esto, que Dios, cuando usted viene a Dios arrepentido, cuando usted se acerca a Dios con esa necesidad, cuando usted regresa a casa, cuando usted regresa al camino o viene al camino de Dios, mi querido hermano, Él no va a ver, Él no está viendo tu pecado, Él te mira a ti, Él se enfoca en ti, Él se enfoca en usted, no en su pecado. Primera de Juan 4:10 dice: en esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el plan divino, el plan más hermoso de la Escritura. El plan de Dios era reconciliarnos con Él. El deseo y el corazón de Dios fue buscar al hombre. Por eso dice el versículo, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Dios nos buscó, Dios corre a nuestro encuentro, Dios está presto para abrazarte. Solo tienes que aceptar que el enfoque de Dios no está en tu pecado. Esto quiero que te ayude a sentirte perdonado y a perdonarte tú mismo. Hay personas que todavía no se perdonan a sí mismos. Hay personas que todavía cargan en su vida y se laceran por la maldad, por el pecado que han cometido. Déjame decirte, en primer lugar, la primera enseñanza de hoy de nuestro Padre perdonador es que debemos aceptar que el enfoque de Dios no está en los pecados que hayamos cometido. Es más, la Biblia dice que esos pecados los sepulta a lo profundo de la mar y se olvida de ellos. Hay personas que vienen delante de Dios, si tú eres de los que vienen y ya le pediste perdón a Dios y luego vienes y le dices: Señor, perdóname porque hace un tiempo yo cometí este pecado, y el Señor te va a decir: es que yo no me acuerdo que hayas cometido ese pecado. El Señor no se acuerda, hermano. El Señor no, y no porque Él sea olvidadizo, no, sino porque su carácter es amor y es perdonador. Su carácter es de perdonar, y es por eso que el enfoque de Dios está en ti. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, mis queridos hermanos, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Número 2, deje que Dios transforme su corazón, sacando la amargura y dejando que su gran amor ocupe su corazón. Escuche, esto es profundo. Cada uno debemos de ver qué hay en nuestro corazón, qué venimos trayendo en nuestro corazón. Hay personas que dicen, yo conozco a muchos creyentes, a muchos cristianos que se dicen ser cristianos, que dicen que Cristo ya los perdonó, que Dios ya los perdonó, que ahora son hijos de Dios, pero todavía andan cargando amargura en su corazón. ¿Cuántos cristianos amargados hay? Y póngale entre comillas, es que no debe haber amargura en los cristianos. Por eso, en esta mañana, deje usted que Dios transforme su corazón. Deje usted que Dios saque totalmente la amargura. Deje que Dios ocupe mejor con su gran amor su corazón. Que el amor de Dios esté dentro de su corazón y no la amargura. Mire cómo dice la palabra de Dios, Efesios 4, 31 y 32. Dice la palabra de Dios: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros,
tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos sacar de nuestro corazón la amargura? Dice aquí la Biblia: saque de su corazón la amargura y deje que el amor de Dios ocupe su corazón. Líbrense de toda amargura, de todo enojo, de toda furia, de toda palabra áspera, de toda calumnia, de toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice aquí: perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mi querido hermano, ya no vivas en amargura, no vivas con enojo. Te das cuenta de personas que dicen que son cristianas y todo el tiempo andan con cara de limón chupado, que todo el tiempo andan enojados, que todo el tiempo andan amargados. Esa no es la vida que Dios quiere para usted. Dios vino a darnos una libertad completa, y lo que tú tienes que hacer en primer lugar es aceptar que el enfoque de Dios eres tú y no el pecado. Número 2, dejar que Dios transforme tu corazón, sacando la amargura y dejando que su gran amor ocupe su corazón. Esto es lo que usted tiene que hacer. Y número 3, no menos importante que estos otros dos: disfrute una vida de perdón y libertad. Mire, Dios nos hizo y nos da la vida para disfrutarla. Pero pastor, estamos en pandemia, disfrute la vida. Pero pastor, estamos encerrados, disfrute la vida con su familia, disfrute su hogar, siga las instrucciones, queremos que estén bien. No vivan amargados, hermanos, vivan plenos. Disfrute una vida de perdón y libertad. Mire cómo dice la palabra de Dios. Me encanta este salmo. Salmo 40, 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿No es esa la vida que debemos de tener o de llevar? ¿No es una vida plena la que debemos disfrutar? Disfrute esa vida, mi querido hermano. Si tú has sido perdonado por ese Padre maravilloso que no se ha enfocado en tu pecado, sino se enfoca en ti, te ama a ti, olvida, Dios olvida tus pecados. Hermano, da el siguiente paso y disfruta una vida de perdón, una vida de libertad. Camina con Dios, que todos vean que hay un cántico nuevo en tu boca, que otros vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La vida de un cristiano debe ser inspiradora. Qué bonito cuando tú inspiras a otros y dices: wow, don Juanito es diferente, quiero ser como don Juanito. Qué bonito cuando la gente, tu vecindad o los vecinos se expresan de ti porque los inspiras, porque eres alegre, porque hay un cántico en tu boca, porque Dios ha cambiado tu vida, porque disfrutas la vida, tienes una vida de perdón, una vida de libertad, y no eres esclavo y no andas ahí amargado, sino la gente ve que hay una luz que brilla en ti, la luz de Cristo que está en tu corazón, y entonces otros conocerán, otros recibirán al Señor. Dice que otros temerán y confiarán en Jehová. ¡Qué maravilloso! Creo yo, amados míos, que este es el corazón de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre perdonador. Ese Dios maravilloso que su Hijo Jesucristo expresó a través de la parábola del hijo pródigo, diciendo: este es el carácter de nuestro Padre. He venido a presentarte a un Dios tal vez diferente al que tú has concebido. Este es el Dios real.
Este es el Dios verdadero, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que está esperando con los brazos abiertos, un Dios que va a salir a tu encuentro, a buscarte, a abrazarte, a besarte, y que hay fiesta en el cielo, dice la palabra. Yo quiero en esta mañana provocar esa fiesta. Yo quiero invitarte en esta mañana. Si tú tienes una idea distorsionada de Dios, deja que Dios cambie. Vamos a hacer una oración y yo quiero invitarte en esta mañana que cambies tu manera de ser, que cambies tu mente, tu corazón, que le permitas al Espíritu Santo que entre a ti para que haya una transformación, para que verdaderamente puedas vivir como dice la palabra de Dios, que puedas aceptar estos 3 consejos. Aceptar que el enfoque de Dios es usted y no su pecado. Número 2, dejar que Dios transforme su corazón, sacando toda amargura y dejando que su gran amor ocupe su corazón. Y número 3, disfrutar una vida de perdón y de libertad. Así quiere Dios que vivamos plenos, libres. Por eso Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí donde estás en casa, si quieres con esa fe poner tu corazón en las manos de Dios, tu vida en las manos de Dios, vivir diferente, vivir una vida plena, levanta tu mano derecha ahí donde estás, ora conmigo, repite esta oración. Padre celestial, ahora quiero conocer más tu perfecto amor. Padre, quiero que me abraces en esta hora y me ayudes a sentirme libre y perdonado. Quiero, Señor, vivir pleno, como dice tu palabra. Llena mi corazón de ti, Señor, y quita todo enojo, toda ira, toda amargura de mi corazón, porque quiero ser libre hoy. Gracias, porque tú eres ese Padre que me ama y que se enfoca en mí. Gracias, Señor, por amarme tanto. Hoy te confieso que tú eres mi Padre y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos, Jesús, y tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. En tu nombre precioso te doy mi vida. Amén y amén. Gracias a Dios. Qué maravilloso tiempo. Vive ahora plenamente. Gracias a Dios por esta palabra. Así como estamos, mis queridos hermanos, mis amigos, vamos a tomar un minuto para ofrecerle a Dios nuestra ofrenda, para darle a Dios lo mejor de nosotros. Hoy es un día especial, estamos ya a 17 de enero y queremos honrar a Dios de lo mucho que Dios nos da. Desde ahí en casita, desde casita, ponga en un sobre sus diezmos, sus ofrendas y honremos a Dios en este día especial. Padre, gracias por tu gran amor. Señor, nosotros te ofrendamos porque también te amamos y porque estamos agradecidos. Tu palabra nos enseña que tú diste todo por nosotros, Señor. Hoy nosotros queremos honrarte, queremos pedirte que recibas esta ofrenda humildemente, que te entregamos hoy, te lo entregamos con todo nuestro corazón. Conságralo, límpialo, Señor, y que sea de bendición en el avance de tu reino en esta tierra. Padre, como pastor bendigo al dador alegre, pero bendícelos tú, bendícelos grandemente, Padre, y derrama bendición hasta que sobre y abunde en cada vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios. Muy bien, antes de despedirnos, quiero anunciarles que en esta noche nos volvemos a conectar y voy a repetir el tema que el miércoles no pudimos transmitir correctamente, y vamos a iniciar todos los miércoles una serie acerca del Salmo 23. Estás cariñosamente invitado. Hoy comenzamos, así que conéctense hoy a las 7 de la noche y continuará el miércoles y todos los miércoles esta serie del Salmo 23. Pásenla bien, Dios los bendiga grandemente.